Tal como somos, con Carmen Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y deseo que estén muy bien. Nosotros encantados aquí en Tal como somos de poder volver a saludarles a todos ustedes una semana más. Un episodio, el de hoy, que como siempre trae temas muy interesantes. Temas, les tengo que advertir, uno de ellos no apto para cardíacos y otro del que no hemos parado de escuchar hablar. Un tema que ya hemos tratado aquí, pero que vuelve a ser noticia. Pero como solemos hacer aquí en Tal como somos, siempre vamos a darles pistas. La pista del primer tema del que vamos a hablar y del que no se ha parado de hablar durante estos días tiene que ver con lo que vamos a escuchar a continuación. ¿Me has avisado? Supongo que ya tienes un proyecto. Creo que sí. Espera, vosotros retiraos. Bien, ¿y qué es? Algo para utilizar el mejor laberinto de tus arquitectos. Un laberinto. ¿Ignoras que los laberintos fueron rechazados? Sí, ya lo sé, pero escúchame. Una vez depositado tu cadáver en la tumba, el laberinto quedará sellado. Todos sus pasadizos, todos los caminos desde la cámara mortuoria hasta la puerta de la pirámide, sellado con piedra viva. Para sellarlo así se necesitarán años, y durante ese tiempo... No, faraón, no transcurrirán años, se hará en unos instantes. Debes de estar loco. ¿Qué poder movería las piedras en tan breve plazo? Un poder que Egipto posee en abundancia. Te lo mostraré. Sígueme. ¿Qué es esto? Con piedras de este tamaño y aún mayores se sellarán los pasadizos. Te he preguntado que con qué las moverás. Con arena. ¿Con qué? Con arena. Espera, faraón. Si el niño logra encajar esa piedra en la otra utilizando una sola mano, ¿me creerás? En una ocasión creí en ti, arquitecto. Si pretendes burlarte, lo lamentaréis, tú y tu gente. Senta. Baja la piedra. Lo mismo ocurrirá con otras mayores. Obstruirán palmo a palmo el laberinto y otras caerán encima hasta que la tumba quede rodeada de piedra viva. Para llegar a ella habría que demoler la pirámide. Escuchamos una secuencia de la película Tierra de Faraones, una película del año 1955 dirigida por Howard Hart, donde el faraón Keops ordena construir una pirámide que supere las anteriores realizadas en cualquier parte del mundo y en la que reposará cuando tenga que pasar la vida en el mundo de los muertos. ¿Por qué hemos elegido esta secuencia? ¿Por qué hemos elegido Tierra de Faraones? Porque vamos a hablar de esa noticia que no ha parado de comentarse a lo largo de estos días, de ese gran descubrimiento, del gran descubrimiento en la gran pirámide de Keops, de ese pasaje, de ese túnel que incluso se comenta de que existe la posibilidad de que directamente lleve a la cámara funeraria de Keops. Vamos a hablar de este tema con Francisco Martín Valentín, egiptólogo y presidente de la Fundación del Instituto del Antiguo Egipto de Madrid y además director del proyecto Amenhotep Hui. Nos va a hablar sobre esto y nos va a aclarar cualquier duda que nos haya surgido al escuchar esta noticia. Pero no será el único tema que tratemos en este sexto episodio. Hay otro tema que ya les digo que no es apto para cardíacos. Se lo comentaba al inicio, cuando comenzábamos. La pista del segundo tema que vamos a tratar en este sexto episodio es la siguiente. Magnífico día para un exorcismo. ¡Yo te expulso! ¡Espíritu maligno! ¡Cállate ya, maricón! ¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! ¡Vete! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Tengo que decir que hacía tiempo que no lo pasaba tan mal haciendo una grabación. Lo han escuchado, lo advertí, no apto
paracardíaco. Escuchábamos una secuencia de la película, que seguro que ya escuchando esta secuencia saben de qué película hablo, El Exorcista. Una película de terror del año 1973 que narra los hechos fatídicos de posesión diabólica de Regan, una niña de 12 años de edad, y del exorcismo al que más tarde fue sometida. Es un tema que ha sido muy sugerido por todos ustedes. Comentarles que cuando lo grabé esa noche no pegué ojo. Bueno, esa sensación de escuchar ruidos extraños durante la noche que no cesaban, pues más o menos igual. Pero bueno, al final hay unos consejos que nos da el compañero, el comunicador del misterio, Juanca Romero, que funcionan. Y bueno, y decirles que hablando de este tema, estuve investigando y se va a estrenar. Está previsto que en Semana Santa se estrene una película protagonizada por el ganador del premio Oscar por Gladiator, Russell Crowe. El exorcista del Papa. El actor neozelandés dará vida al padre Gabriel Amor, quien fue el exorcista principal del Vaticano. Segundo tema que vamos a tratar en este sexto episodio, pero no será el único. Vamos con la pista del tercer y último tema que vamos a tratar en este episodio. 7 de julio. Hubo una gran tormenta en el desierto de los alrededores de Roswell. El granjero Mac Brazel salió al día siguiente a inspeccionar sus campos y sus vallados para comprobar los daños causados por la tormenta y descubrió un pequeño montón de escombros. Recogió una muestra y se la llevó a casa para enseñársela a su familia. Algunos de los restos eran papel y madera de balsa. Pero la familia se quedó muy intrigada ante lo que parecían ser unos jeroglíficos de color púrpura y un material semejante al papel de aluminio que parecía insólitamente resistente. Sí, vamos a hablar sobre el caso Roswell y otros casos similares con el periodista científico, con el compañero Juanjo Martín. Vamos a hablar sobre ello y también sobre las siglas FANI. Vamos a descubrir lo que significa. Así que nada, ya como estamos acostumbrados también, una vez que sabemos todos los temas que vamos a tratar y vamos a escuchar en el episodio, solo nos queda decir que comenzamos. Gran descubrimiento en la Gran Pirámide. Vamos a hablar sobre esto con Francisco Martín Valentín, egiptólogo. Lo escuchamos. Estos días no se habla de otra cosa, sino del gran descubrimiento de la Gran Pirámide. Y hoy tenemos la oportunidad y la gran fortuna de contar para hablar de este tema con Francisco José Martín Valentín, que es el director del proyecto Visir Amenhotep Hui, y también egiptólogo y presidente de la Fundación del Instituto del Antiguo Egipto de Madrid. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Carmen. Muy bien, gracias. Gracias a ti por estar con todos nosotros. Y es un gran descubrimiento, pero para que los oyentes de Tal Como Somos se hagan una idea de cuál es ese descubrimiento, ¿qué nos puedes contar sobre él, Francisco? Bueno, vamos a ver, esto ha saltado ahora, digamos, a la prensa con motivo de la comunicación que ha hecho el proyecto Scan Pyramid Mission, que es una misión arqueológica que se trabaja desde hace ya años, desde el año 2016. Esta comunicación que ha hecho de esta organización, que es egipcia, con colaboración de instituciones científicas extranjeras, japonesas, alemanas y francesas, pues lo que ha puesto de manifiesto es un descubrimiento, una confirmación de un descubrimiento que ya se había realizado antes. Lo que pasa es que los medios técnicos han requerido tiempo. Pues ha sido el descubrimiento de un hueco, de una cámara,
existente en la pared norte de la pirámide de Keops, encima precisamente de la puerta principal original de la pirámide, que nunca ha sido abierta, es decir, porque la entrada a la pirámide de Keops, los que hayan estado allí y lo hayan visitado saben que se entra por un túnel excavado por los ladrones en el siglo IX, que querían encontrar los tesoros. Bueno, pues a unos 16 metros de altura, puerta principal, y esta puerta principal nunca fue abierta. Entonces, lo que han encontrado, lo que han confirmado a través de una endoscopia, es decir, un tubo que han metido con una microcámara por una rendija, han fotografiado una cámara existente en ese lugar, una cámara cerrada que tiene 9 metros de largo, con 2,10 metros de ancho y de 1 a 2,5 de alto. Es una cámara con el techo a 2 aguas, es decir, como una especie, no es una bóveda, pero es como el techado de una casa a 2 aguas. Y lo más curioso del tema es que ni tiene entrada ni tiene salida, pues ya digo que está cerrado nunca tuvo entrada desde la fachada de la pirámide y está cerrado con un muro. Por tanto, es una cámara aislada que ha dado lugar a paulos y a una noticia sensacional, ¿no? Sensacionalista. No, y tanto, pero no es la primera vez que se encuentra algo de estas características, Francisco, ¿o sí? Por supuesto que no, porque con anterioridad, bueno, primero en 1986 ya dos arquitectos franceses, Dormion y Guadin, descubrieron precisamente algo de esto, pero un otro gran hueco que hay en el interior de la pirámide con una técnica distinta, diferente completamente, una cámara, un gran vacío que existe que todavía no se ha explorado, pero se sabe que está ahí y precisamente este proyecto de Scan Pyramids Mission ha asumido también la existencia de ese hueco. Pero luego después, por ejemplo, en el 1993, que todos lo recordarán, se descubrió una puerta en el conducto sur de la Cámara de la Reina, perdón, de la Cámara de la Reina, y en el 2002 una puerta también en el conducto norte, con una especie de robot que lo llamaban Upuaut, era como una maquinilla como con ruedas de tanque, ¿verdad? Pequeñita, que iba con una cámara, porque no se podía entrar en este sitio tampoco. O sea que la pirámide ha sido explorada. Y luego precisamente, pues lo que digo, este descubrimiento del año 1936, que todavía no se ha tocado, se sabe que está ahí y lo está buscando Scan Pyramids. De hecho, ellos están trabajando, lo llaman de la siguiente manera. El proyecto que acaban de dar a conocer ahora se llama Scan Pyramids North Face Corridor. O sea, de la cara norte del corredor de la cara norte de la pirámide. Pero este otro, el segundo, es Scan Pyramid Big Void. O sea, gran hueco, que ese no lo han tocado todavía. Y entonces, bueno, en algún momento lo harán saber. Pero la gran información es que como han llegado al término de las investigaciones técnicas y científicas, que si quieres luego te cuento cómo van, y lo han publicado en una revista que se llama Nature Communications, científica sobre diversos temas, lo han dado a la luz en marzo, en los primeros días de este mes, y al día siguiente prácticamente han convocado esta rueda de prensa y ha saltado a todos los sitios la existencia de este corredor. Entonces, esto es el hallazgo material. No, sí. Y solo genera emoción e ilusión, porque por lo que nos comenta está pues todo como muy, muy en marcha, ¿no? Ahora este gran descubrimiento, como dice, que estaba ahí, ¿no? Que se está dando a conocer. Sí. Y como egiptólogo, me imagino que con muchas ganas, ¿no? De ver lo que pasa. Y a mí me gustaría ¿cómo valoras este descubrimiento? Sí, vamos a ver, el descubrimiento desde un punto de vista técnico, a mí no me sorprende porque las construcciones piramidales, no me refiero a la pirámide de Keops o Jufu, como se llama en la meseta de Giza. Egipto tiene 90 pirámides o más de 90 pirámides. Lo que pasa es que pero solo las pirámides que hay en el norte, sobre todo del Imperio Antiguo, que es a la que pertenece esta pirámide, a la dinastía IV, todas tienen en su superestructura, la forma piramidal, dentro tienen cámaras. Y se han hecho prospecciones y en otras pirámides de otros reyes de la dinastía V, y la falsa pirámide de Meidum también, pues allí hay cámaras también. Se sabe que hay cámaras, algunas se ha accedido a ellas y a otras no. Lo que
yo como egiptólogo lo que valoro de esto es un mayor conocimiento evidente de la superestructura de Keops, que por todo concepto es una pirámide superior, es la más perfecta que existe. Y además alrededor de ella, bueno, se ha escrito, han caído ríos de tinta, ¿no? Hablando de todos sus aspectos, de todos. Ahora no los tocaremos. Y es súper famosa, pero es súper famosa desde la antigüedad, porque es una de las maravillas del mundo, ¿no? Entonces yo como egiptólogo lo que valoro es el ir descubriendo poco a poco los secretos de esta superconstrucción encima de la tumba propia, de lo que debería ser la tumba propia del rey, porque nos va dando más información. Lo que sucede es que no cuentan, porque claro, la noticia se ha dado de una manera de la sensación, ¿no? O la nueva información. Es un conducto que nos puede conducir a la cámara del sarcófago del rey, porque lo que llaman cámara del rey dentro de la pirámide es un nombre que se le ha dado, pero que parece que no identifica exactamente la cámara, a pesar de que tiene un sarcófago. Pero yo digo, hay que ser prudentes, porque claro, es decir, con lo que no cuentan, con lo que no se informa a la gente o lo que no se valora, estas informaciones hay que darlas con una doble fuente de información. La técnica arquitectónica, de acuerdo, cámaras que se revelan para desplazar presiones de la piedra, la enorme cantidad de piedra que hay allí, porque eso tiene que funcionar de tal manera que no colapse, ¿no? Y entonces a veces se hacen cámaras de vacío para desviar las presiones de la montaña de piedra y eso, pero hay otra, que es el tema religioso. Es que nos olvidamos. Es decir, las pirámides eran tumbas y las pirámides en sí mismas tienen una interpretación religiosa en el sentido de la religión egipcia antigua. Es decir, que tenemos que saber por qué y para qué construyeron estas moles, con qué intención y luego con qué intención de uso ritual. Esto es lo que no se explica al público. De hecho, todavía no se puede saber, evidentemente. Pero decir, como se ha oído y se ha dicho, que esto podría conducir al descubrimiento del tesoro de la cámara del rey Keops, me parece sensacionalismo, verdaderamente. En el tema científico hay que ser muy cauto, muy prudente y muy sensato. Lo que pasa es que como claro, necesitamos... lo que comentamos aquí muchas veces, ¿no? Siempre hay que el saber el por qué se está comentando y lo que dices tú, ver, informarse, ¿no? Del motivo. Claro. En este caso, lo que estabas comentando ahora, el tema de lo espiritual, ¿no? Que, bueno, Sí, que claro, cuando las pirámides realmente no era para que fuera descubierto ninguna cámara funeraria, sino para que ellos estuvieran ahí, ¿no? Y... Exactamente. La idea, para que el público que nos oye comprenda un poquito el asunto, que no lo sepa, es que las pirámides eran lugares de enterramiento del rey, ¿vale? O sea, porque se han manejado otras a los tratamientos técnicos de momificación o conservación, que todavía no estaba la momificación muy desarrollada, pero se conservaba. Y hay una cosa que se dice que las formas piramidales conservan, iba a hacer una doble vida. In situ, y según la religión egipcia, los reyes tenían un destino espiritual. Los textos funerarios nos dicen que lo que ansiaba el rey era ser considerado como un dios en el más allá y un dios que se materializaba como una estrella más, como las de las estrellas septentrionales y otras que hay por ahí. Y el espíritu del rey podía ir y venir, y podía que de un punto de vista técnico seguro que servían pero tenía una finalidad ritual seguramente, que es que una cámara se dedicaría, pues por ejemplo, a celebrar festivales de regeneración de la realeza. Otra cámara se podría dedicar, por ejemplo, a conectarse con estas estrellas imperecederas. Entonces, todo lo que no sea hacer la interpretación con arreglo a estos criterios, pues es dar media información. Y simplemente enfocar el hallazgo a lo largo del siglo XIX de todas las cosas de la arqueología del Medio Oriente, pero de Egipto especialmente, de los tesoros. El oro, la plata, las estatuas, todas estas cosas que en el imaginario pues existe y que nos trasladan como... O no se da toda la información, porque también lo que interesa es que la noticia llegue con mucho sensacionalismo. De luego es una gran noticia, ¿no? Eso no, porque es descubrir algo que lleva milenios oculto. Pues lleva pues eso, pues más de 4.000 años ahí esperando a ser descubierto, ¿no? ¿Y cuál es ahora el procedimiento, Francisco? Ahora ya está el gran descubrimiento, ya lo conocemos todo, y por parte de las personas que están en este proyecto, ¿qué hacen ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué deberían hacer, no? Porque lo que hacen, y claro, yo te voy a decir, la cadencia cronológica del asunto fue de 1986. O sea que, quiero decir que, pero no para esta cámara, sino para otra que está pendiente de descubrir, que es análoga. Y no han hecho nada. Pues ahora lo que deberían hacer es
continuar con esa... Vamos, eso yo no... si yo estuviera ya ahora, aunque mi especialidad no son las pirámides, porque nosotros trabajamos en una tumba de un gran visir, el proyecto Visir Amenhotep, que tiene 1000 metros cuadrados y tiene otra técnica arqueológica y de interpretación, porque es otro periodo distinto, es del 1360 a.C., es decir, como 1500 años posterior a las pirámides. Pero bueno, yo pienso, una vez que se ha hecho este tema desde el punto de vista técnico, ¿qué tenemos? Posibilidad de hacer 3Ds sin tocar, por supuesto, sin tocar ni un bloque, porque esto lo que hay que hacer es hacerlo con técnicas no intrusivas. Tenemos ya la configuración de la cámara y podemos recrearla como si estuviéramos dentro. ¿Se han sacado dimensiones? Pues bien, estamos de acuerdo. Esas dimensiones lo primero que hay que hacer es traducirlo, que se llaman codos reales. Es decir, los egipcios no construían en metros. Tenían una unidad digamos, de longitud, de superficie, que era el codo real, 0,523 centímetros actualmente, y que equivalía a un brazo, a un antebrazo, desde la punta del dedo, del dedo más largo hasta el codo, ¿vale? Vale. Y con esa medida ellos hacían cámaras y hacían construcción. Todas las medidas en todos los monumentos egipcios tienen un número exacto de codos reales, y eso está combinado con el significado simbólico y religioso del monumento en cuestión, del que sea la pirámide, sea un templo, sea una tumba de un rey en el Valle de los Reyes, ¿vale? Entonces, el primer tema que hay es empezar a investigar en ese tema qué nos dicen las dimensiones. Es decir, qué elementos podrían tener esas dimensiones en relación de número sagrado o de conjunto de números sagrados que pudieran implicación funcional, religiosa, funeraria de esta estancia. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, si desde un punto de vista técnico conviene saber qué hay al otro lado del muro interior, que en la inspección con la cámara endoscópica nos muestra que hay un muro y se acabó, pues habría que arbitrar una tecnología, que yo ahora mismo no estoy, porque no es mi papel, pero los técnicos lo saben, para hacer que otra cámara, si hay un hueco, pueda pensar más allá si es que no es un muro macizo de bloques y no hay más que más bloques en las hiladas. ¿Me explico? Entonces, si la prueba termina y acaba porque no pueden constatar si hay más huecos detrás o constatan que no hay nada más, nos vamos a quedar con una cámara que tiene el techo a dos aguas y que tiene... Bien, entonces tendríamos que yo propondría ir a la explicación de la forma. Esa cámara podía ser completamente el techo plano, ¿me explico? Con un paralelepípedo, con el techo y el suelo paralelos y los muros paralelos. Pero, y se apoyan como una caseta, para que lo entienda la gente, el techo de una caseta. Bien, entonces, ¿y eso qué puede significar? Pues hay que hacer interpretaciones. Entonces hay que ir, vuelvo otra vez al concepto de lo religioso. Sabemos que en época del rey Keops primaba una manifestación religiosa, una religión, un aspecto religioso, que era el culto heliopolitano, la religión de Heliópolis. Heliópolis era una ciudad que estaba cerca, estaba en el norte, que era la ciudad del templo del dios Ra, del sol. Esta religión fue la que el clero de este dios fueron los que apoyaron a los reyes de la dinastía tercera, pero la cuarta, que es donde está Keops. Y sabemos que estos sacerdotes influían decididamente en el espíritu de los reyes para hacer su enterramiento, su tumba, conforme a las creencias, en este caso solares, porque era la cosa predominante. La doctrina política en el Antiguo Egipto iba envuelta en el tema religioso, es decir, no es como ahora. Un clero tenía sus doctrinas religiosas. Y en Heliópolis se decía que el mundo había sido creado por el dios Sol, el dios Ra, después de que se bajaron las aguas primordiales, porque en Egipto ha habido inundación hasta que se construyó la presa de Asuán, y cualquiera podía ver en aquellos años cómo subía el Nilo y cuando bajaba dejaba un limo negro que venía de las mesetas de Abisinia, que formaba montículos de barro. Y los egipcios observaron que cuando el sol calentaba, de esas pequeñas colinas salían insectos, salían hierbas, y entonces hicieron una proyección y dijeron, bueno, esto es la creación del mundo. El primer día debió ser igual. Es decir,
del Nilo, pero unas aguas que llamaban del caos, las aguas del Nun, que estaba todo mezclado, la vida y todo allí. Es un poco como el relato del Génesis de la Biblia. Vaya, bajaron las aguas, las colinas, y estas colinas son como montículos. Y entonces de allí salió la vida porque el sol calentaba. Y dijeron, pues fue la creación del mundo en la primera vez por el dios Ra, etcétera, etcétera. Entonces, la pirámide, la forma de la pirámide, que es fruto de experiencias arquitectónicas de siglos, hasta que llegan a la forma de la pirámide de Giza, implica una representación en piedra de esa colina primordial de la que surgió el mundo el primer día de la creación, según la cosmogonía, que se dice, es decir, la teoría de la creación de Heliópolis, del dios Ra. Y lo manifiestan así. Bien, vuelvo a las cámaras. Este techo a dos aguas, visto de frente, evoca perfectamente bien otra forma piramidal. Porque son dos planchas de piedra apoyadas una contra otra, como el techo de una caseta. No sé si la imagen llega o no llega, que convergen en un punto, en una cima. Y visto así, podría ser una imagen de la colina primordial, que desde el punto de vista egipcio, de la religión, implicaba ya la forma, una simbología que iba a ser utilizada religiosamente con motivos, o sea, con finalidades funerarias religiosas de lo que iba a hacer el rey y lo que podía hacer y no. Esta forma piramidal, dentro de la pirámide de Giza, por lo que conocemos hasta ahora, en este tipo digamos, de techumbres, existe repetida 4 veces. Una en la cámara del rey, otra en la cámara de la reina, otra en la puerta principal de entrada, que hemos dicho que no se ha podido abrir, y ahora la que han descubierto encima de la puerta. Entonces, hay esa vinculación ahí, entonces. Claro, eso hay que investigarlo. Ahora yo podría empezar a fabular y no sería correcto porque hay que estudiarlo despacio. Lo que hay que ir, por ejemplo, es a unos textos religiosos, que los conocemos y que están publicados, que se llaman textos de las pirámides, e investigar en los textos de las pirámides si pudiéramos encontrar alguna vinculación que nos hablase de algo que pudiéramos proyectar para explicar por qué hicieron ese tipo de sujeción de descargas de las masas de la pirámide y no eligieron otro, porque podría haber habido otras soluciones técnicas, pero eligieron esta. Y a mí personalmente, a Francisco Martín, le evoca una vez más esa colina primordial, esa forma piramidal o falso piramidal, pero que tiene una cima y que converge. Que hay otros monumentos arqueológicos que lo confirman en la religión egipcia. Los obeliscos terminan en una pirámide, en la parte de arriba. En el Imperio Nuevo hacían como pirámides pequeñas a la entrada de la tumba, porque era un monumento solar. Había una piedra que llamaban la piedra Ben-Ben en el templo de Heliópolis, que era una forma piramidal, etcétera. Luego, cuando veamos una forma piramidal en Egipto o parecida a una pirámide, debemos sospechar inmediatamente que es un tema de culto solar. Y si es de culto solar, y en la pirámide lo tenemos repetido 4 veces, tendremos que pensar qué podría ser esta repetición, por ahora de 4, a lo mejor hay más, si descubrimos más cámaras, en relación con el destino funerario del rey en el más allá. Aparte de ser una solución técnica, insisto, que funciona. Pero eso hay que entender la mentalidad. Ellos aplicaban soluciones técnicas arquitectónicas con simbología religiosa. Y esto lo tenemos que entender, perdona. No, es perfecto. No, es que yo estoy encantada, yo te estoy escuchando y seguramente los oyentes también, porque hay tanta información y hay tanto conocimiento ahí, ¿no? Que de lo que comentábamos al principio de un gran descubrimiento es que da ganas, ¿no? De conocer más y de adentrarse un poquito más en el antiguo Egipto, ¿no? No solamente el encontrar o la posibilidad de encontrar esa cámara funeraria de Keops, sino todo lo que conlleva a poder conseguirla, ¿no? O a lo mejor no es el caso, como dices tú, pero estamos ante un gran descubrimiento porque nos hace eso, buscar información y adentrarnos más, ¿no? Evidentemente, lo que tiene, Carmen, ahora te hablo como experiencia vital personal. Yo estoy dedicado a la egiptología desde hace ya más de 40 años, ¿vale? Bien. Entonces, y es un gran honor, ¿sabes? Lo que nos encanta tenerte aquí con nosotros, igual que a Teresa también. Muchas gracias. Mira, entonces, ¿qué quiero decirte? Uno tiene que explicar esto desde el principio, tratando de razonar por qué he dedicado mi vida a esto. Quizás esto pueda orientar a muchos oyentes. Egipto es el gran misterio de la humanidad, de la civilización occidental de la humanidad. Egipto tiene, yo te digo, si te asomas a un pozo, lo ves oscuro,
quieres bajar y saber hasta dónde llega, bajas y cuando bajas hay más 5.000 años de civilización, ¿vale? Bien, entonces la pirámide, la Gran Pirámide en este caso, que es lo que estamos hablando, es un tesoro de información. Ya sabemos las medidas exactas, sabemos las 4 esquinas de la planta con los 4 puntos cardinales o una ligerísima desviación del norte magnético, porque a la Tierra ha variado su manera digamos, de girar y de tener rotación y traslación a lo largo de los milenios. Sabemos que se ha hablado también del cinturón de Orión, que habrás oído hablar de ello, de que las pirámides de Keops, Kefren y Micerino coinciden más o menos con las principales constelaciones o estrellas de la constelación de Orión, del cinturón de Orión. Y sabemos, profundizando en el conocimiento de la egiptología, y es por lo que yo estoy aquí desde hace 40 años, lo que te das cuenta es que ellos tenían una cosmovisión completamente distinta, que te dan pistas y que tienes que interpretarlas para llegar a tener eso. Porque de lo que sí que estamos convencidos es que ese conocimiento que tenían ellos era superior al nuestro. Pero no porque viniesen de los cielos ni los extraterrestres. No, porque ellos tenían una concepción del mundo y de estar inmersos en la creación, en la auténtica creación del mundo, de una manera armónica. Entonces, cuando, por ejemplo, los textos te dicen, los textos antiguos te dicen que Egipto es el reflejo del cielo, es porque efectivamente ellos consideraban que el tema estelar celeste proyectaba sus fuerzas en la Tierra, concretamente en Egipto, que lo consideraban una imagen del cielo. Y luego vas trabajando con el tiempo y te vas dando cuenta, por ejemplo, que se crea una disciplina dentro de la arqueología, pero dentro de la arqueología egipcia, no solo en ella, pero muy principalmente, que se llama arqueoastronomía. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta que hay una conexión directísima entre las situaciones estelares y las realidades tectónicas religiosas de los templos egipcios. Y esto hoy no es discutido, esto se sabe, se está trabajando en ello. Y hay prestigiosos egiptólogos trabajando y publicando. Los egipcios inventaron el calendario, nuestro calendario. La gente tiene que saber que para hacer un calendario como el que tenemos nosotros, ellos se basaron en unos ciclos llamados zodiacos, que no voy a explicar ahora, que eran de 1450 aproximadamente, o 1000, los que sean, 1500, me da igual, que era lo que tardaba teóricamente la Tierra en dar vuelta al Sol, para coincidir la salida del Sol con la estrella Sotis por el oriente el mismo día, al mismo momento. Bien, ellos observaron esto, vieron el tiempo que tardaba y acabaron dividiendo el año en 12 meses con 4 y con 360 días más 5 más extra y un para los bisiestos. Y Julio César, cuando fue a Egipto, vio que ese calendario era mejor que el romano y se lo trajo para Roma y desde entonces lo tenemos nosotros con ciertas modificaciones. Pero claro, para hacer esa observación astronómica, ¿cuántos ciclos de 1450 años? ¿5, 6? ¿Con qué técnica? ¿Con qué contemplación? Bien, todo eso ahora mismo lo traigo a cuenta de la pirámide. La pirámide en sí misma también ya es un gran tesoro, las pirámides, pero esta, la de Keops, porque se ha hecho siempre en consideración de lo estelar. No hay duda. Si la arqueología egipcia se sigue haciendo exclusivamente, me refiero en los monumentos, no en el hallazgo de una tumba pequeña, en los monumentos grandes, con ideas de arqueología de tierra, no vamos a ver más que ni la mitad de la información. Si lo hacemos mirando que eso sea una proyección de algún momento de cuando se construyó y qué significación puede tener, ya vamos a acceder a más información. Entonces, figúrate, con todos estos inputs que estoy dando ahora mismo, ¿qué significa el descubrimiento? Es que es lo que cuentas, ¿no? Y te estoy escuchando y es que lo que me transmites, ¿no? Es el tema, lo que dices tú, la armonía, la dedicación, el cariño, ¿no? La dedicación con lo que quizás hacía todo eso, ¿no? Como otra mentalidad muy diferente a la nuestra, ¿no? Otra forma de pensamiento, ¿no? Es como la misma pasión que nos estás trasladando tú ahora como egiptólogo, como persona que ama, ¿no? Lo que está haciendo. Pues ellos se nota, ¿no? Que lo que hacían era como algo más, ¿no? Más de lo que construir una pirámide, por ejemplo. Era como algo más profundo, ¿no? Más espiritual. Yo creo, Carmen, que aparte del destino de los reyes y de que los egipcios fueron los primeros que parece que inventaron un destino en el más allá, o sea que la vida era un tránsito y que venía el juicio de Osiris, etc. Más que todo eso, la gran lección de los egipcios, y la pirámide es la prueba de esto, pero no solo la pirámide de Keops,
es que ellos vivían en armonía perfecta con el medio terrestre en el que habitaban. Y si tú miras esto, y trataban de respetarlo, si tú miras esto y lo comparas con los movimientos actuales de la civilización actual en el mundo, verás que nosotros vamos precisamente en el sentido contrario. Estamos destruyendo la Tierra y ellos trataban de preservarla y trataban de hacer su hogar aquí en armonía y según los mandatos celestes. Me refiero desde el punto de vista de la astronomía, de la física de los cielos, ¿no? Y claro, es que ya ese punto de vista cambia absolutamente en un 100% la perspectiva y, como decía antes, la cosmovisión. El egipcio era parte no era el centro. El egipcio no era dueño del Nilo. El egipcio vivía del Nilo y procuraba, por medios diferentes que ellos creían, ahora no vamos a entrar, que por favor la crecida no faltase, porque si se iba el agua, Egipto desaparecía. Y como esto, tantas y tantas cosas. Y cuando vas investigando, te vas dando cuenta de que cada uno de estos monumentos contienen una de lo terrestre y de lo astral. Entonces, bueno, todo esto combinado te da la grandeza de la civilización egipcia. Por tanto, el tesoro de la pirámide de Keops, ¿qué es? Encontrar al faraón, la momia perfectamente conservada en su sarcófago intacto, llena la cámara de objetos, de materiales increíbles y de papiros que nos informan de no sé qué cosas, en este contexto que te explico. Quien piense ahora mismo que vamos a encontrar la momia de Keops intacta en una cámara es un iluso o un mentiroso. Porque todos estos monumentos a través de milenios han sido saqueados. Todos. Sería notición de la vida. Un Tutankamón 2, pero para... Y eso es lo que se está viendo. Y eso la gente la sensación inmediata de un gran flashazo, un flash, pero que queda después en nada. No, oiga, no. El gran mensaje de la pirámide de Keops, y eso no se valora. No, y también hasta la conversación que tuvimos también con Teresa, el tema de la mujer, como dices tú, otra mentalidad en otro tiempo, ¿no? Bastante avanzado, ¿no? Y como dices tú, a lo mejor quizás nosotros, bueno, quizás no, estamos yendo para atrás en ese sentido. Sin duda, nosotros vamos a ver muchas cosas. Y entonces, bueno, ya que tengo la oportunidad de tenerte aquí en Tal Como Somos, Francisco, y algo que me suele gustar mucho preguntar, como egiptólogo, ya has cumplido todos tus sueños, ¿qué te falta, ¿no? Para tú decir, bueno, ya me puedo retirar, que no te vas a retirar nunca, seguro. Bueno, vamos a ver. Yo te he puesto el símil del pozo de antes, ¿verdad? Sí. Imagínate el bro y el pozo, que te asomas y dices, ahí va, qué oscuro, voy a bajar. Esto tiene algo realmente interesantísimo. Nosotros, en el año 2000, algo increíble. En el año 2003 tuvimos un conjunto de inscripciones en las excavaciones donde estamos trabajando que confirmaban una cosa que no tiene mayor importancia para la gente, que 2 reyes reinaron juntos 11 años. Esto había sido una discusión, digamos, de más de un siglo entre egiptólogos porque tenía mucha importancia para la historia de Ajenatón y tal y cual. No vamos a hablar ahora de eso. Nosotros encontramos esto, yo personalmente era partidario de esta, pero yo soy algo mayor que Teresa. Desde antes de conocernos Teresa, yo ya era partidario de esta teoría sin haber descubierto esta, que había sido también proclamada por otros egiptólogos. Bueno, cuando encontramos eso, podríamos decir, bueno, pues yo ya he hecho el sueño de mi vida, ahora ya me quedo tranquilo. Pero volvemos a lo del pozo. No basta. No basta porque mientras tengas fuerzas, intelecto, capacidad, voluntad y Egipto siga siendo algo mágico, lo tengas mágico dentro del corazón, siempre vas a querer saber más de qué, de la sabiduría de ellos. Carmen, una civilización con, ya te digo, entre 4 y 5 milenios, si no más, pero bueno, al final de su etapa, hacia el siglo primero antes al cuarto después de Cristo, al tercero después de Cristo, sigue teniendo unos cuentos, unas historias mágicas, como de las mil y una noches, uno de los cuales habla de la búsqueda de Saqqara, de una tumba de un sabio que poseyó el rollo de papiro de la sabiduría del dios Tot, que era un poco como lo de la manzana, lo del árbol del bien y del mal, la fruta del árbol del bien y del mal. La sabiduría profunda. En aquella época ya de decadencia absoluta se contaban cuentos de estos que un egipcio paseando por Saqqara había descubierto, le habían enseñado una entrada de una tumba que estaba tapada por las arenas y allí había un sabio enterrado que tenía los papiros del dios Tot, que eso era sabiduría iniciática para que estaba prohibida para el común.
porque el dios el Tot era el dios de las escrituras y se decía que era el dios de las iniciaciones en los templos. Bueno, esto ya era un tesoro imaginario desde el punto de vista simplemente del poder. Es como la lámpara de Aladino, no sé cómo contarte, es que no lo sé. Ya en esa mentalidad, ¿no? Entonces, yo creo que el egiptólogo verdadero lo que tiene que hacer o lo que se debe identificar es con la búsqueda de ese conocimiento, el ansia de conocer más y más de la única sabiduría de los egipcios en todos sus aspectos en relación con el mundo de la tierra, con el mundo del cielo, con los textos, esos textos tan profundos que empiezas a leerlos y empiezas a descubrir cosas. ¿Y esto qué será? ¿Y esto qué no será? De manera que, bien, la respuesta a tu pregunta. Nosotros hemos encontrado algo que teóricamente ha sido el objeto de búsqueda histórica de mi vida. Yo lo encontré en el año 2013, podría decir, oye, lo publico, lo restauro, que estamos haciendo ahora, y se acabó, ya no me dedico a otra cosa. No, estás en el brocal del pozo, estás en el pozo, hay que seguir bajando. Y siempre vas viendo más oscuridad abajo. Parece que no tenga término. Por tanto, es seguro que, por supuesto, se acabará. Yo no habré aprendido ni una décima parte de lo que aspiraba a aprender, pero el ansia de conocimiento de esta portentosa civilización, de sus secretos, me mantendrá en forma, vivo y en condiciones, hasta que ya no se pueda más. Es decir, no hay meta. El egiptólogo auténtico no puede cesar en su búsqueda y en su investigación. Perfecto, pues nosotros desde aquí, Francisco, te deseamos mucha salud, esa capacidad, ¿no?, para seguir investigando, para seguir disfrutando de lo que tanto te gusta, porque se nota mucho al escucharte, ¿no?, esa pasión que tienes, y que nos gustaría, como le dije en su momento a Teresa, seguir contando con ustedes, contigo, sí, encantados, para que nos sigas adentrando en este mundo tan apasionante desde tu punto de vista. Sí, claro. Claro, yo estoy a vuestra disposición y además hay una cosa que, Carmen, que pasa cuando ya llevas muchos años de estudio y de trabajo, se siente cierta obligación, entiéndemelo, de dar a conocer lo que uno ha investigado, porque si no, ¿para qué vale? Hay que entenderlo y sobre todo revertir a la sociedad, que eso es lo que yo creo más importante como justificación de mi profesión, vertir a la sociedad la explicación de principios de vida, de armonía, te lo he dicho antes, y de buen vivir y de buen estar en el sitio donde estamos haciendo nuestra vida terrestre, devolverlo a la sociedad, a ver si esta sociedad recapacita y cambia, porque vamos por mal camino. Pues efectivamente, sí, me uno a tus palabras y ¿qué te digo más, Francisco? Que muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, muchas gracias por el trabajo que hacen. Hay que decir que la mayoría de las veces es vocacional porque no está pagado con dinero. No. Y nada, y te esperamos cuando quieran, que aquí estamos encantados de tenerles. Un abrazo inmenso. Un abrazo, Carmen, y cuando queráis. Aquí estamos nosotros. Hasta la próxima. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Drums that pulse out echoes of darkness, moving to the pagan sound. Somewhere in a heated memory, images float before my eyes. A fragrant nights of straw and the bonfires dance until the next sunrise. I can see the lights in the distance, traveling in the dark walk of night. Candles and lanterns are dancing, dancing all souls night. Y ha llegado el momento de hablar sobre el exorcismo con el compañero, con el comunicador del misterio, Juanca Romero. Les digo, les advierto, a aquellas personas que no estén con ganas o con ánimo, o si es de noche, pues bueno, yo me lo pensaría 2 veces. Pero bueno, ahí está el tema, lo escuchamos.
Al principio del episodio ponía pues la primera pista, la pista de la película El Exorcista, y es porque vamos a tratar un tema pues bastante delicado como fue el de la secta, y que mejor que tratar este tipo de temas que con el compañero, con el comunicador del misterio, Juanca Romero. Hola Juanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carmen, muy bien. Hombre, cuando se habla de exorcismo y se dice que uno está muy bien, parece hasta contraproducente, pero sí, muy bien, muy bien. Me alegro, ¿no? Aparte que es un tema muy demandado, que tú me lo planteaste y me pareció también súper interesante. Un tema que seguro dará mucho que hablar, quizás incluso no nos dé un episodio y volveremos a hablar sobre ello. El tema de los exorcismos, que Es- sigue de actualidad. claro, sigue de actualidad, siempre lo ha estado. Los exorcismos, digamos, se practican y sé que muchos van a estar incluso en contra de lo que voy a decir, pero desde que los tiempos son tiempos, ¿no? Luego la iglesia es quien asume la labor de practicarlos, pero ya se practicaban por otro tipo de personajes desvinculados a lo que hoy llamamos iglesia. Por eso digo que esto viene desde el principio de los tiempos. Eh, Claro. el Es la cine, lucha del bien y el mal. Y eso, claro, el cine es quien nos ha mostrado una vertiente, digamos, un lado, pero muy escorado, muy acotado de lo que es el concepto del exorcismo, que gira siempre en torno al demonio, los demonios o el mal, de forma genérica, ¿no? efectivamente, ¿no? Lo veíamos en esta película que comentaba hace unos instantes, El Exorcista, que es como la que la mayoría de las personas la tenemos como referencia, ¿no? Como referente en casos de estas características, ¿no? Incluso, bueno, hay imágenes que han pasado pues durante la historia del cine, sí, que no han pasado de moda. Vemos a Max von Sydow, vemos a, pues, a esta niña, ¿no? Que bueno, ¿quién no tiene esa en su memoria, pues esa secuencia, ¿no? En la que la vemos en la cama. Me imagino que los Sí, oyentes no se van a sorprender con lo que voy a decir, no es el sexto sentido, cómo pues se transforma, ¿no? Literalmente, y da bastante miedo. sí, hablamos en el cine, la protagonista es Regan, ¿verdad? La Sí. niña Regan, pero que quizás ahora en este capítulo nos dé la oportunidad de hablar de ese expediente concreto, porque como casi todo lo que tiene que ver con los exorcismos, ha bebido más o menos de una historia real. Y en el caso del exorcista vamos a comprobar que efectivamente existió esa investigación, ese expediente, ese caso, solo que no fue una niña, sino que fue un niño. Pero luego, si quieren, lo comentamos, porque es verdad que en esa película vamos a encontrar un montón de signos, de señales que tienen que ver, de síntomas que tienen que ver con lo que la Iglesia Católica denomina posesión, ¿vale? Y el posterior exorcismo, que es la extracción precisamente de ese demonio o de ese mal que ha ocupado un cuerpo humano, ¿no? Efectivamente, Juanca. Entonces, vamos a empezar, como dices tú, por parte. Vamos primero a que los oyentes conozcan el significado, qué es realmente el exorcismo. Claro, porque siempre nos quedamos con el concepto exorcista, ¿no? Que es la Sí. persona, efectivamente, que realiza la práctica del exorcismo. Pero, ¿qué es el exorcismo? En titulares se podría decir que un exorcismo, que viene del latín, a mí me gusta siempre dar este tipo de apuntes porque todo tiene un porqué, del latín exorcismus, Ujú. y posteriormente también del griego exorcismo, ¿no? Bueno, pues esto viene a ser algo así como el conjuro contra el espíritu maligno. Vamos, esta es la forma más sencilla que tenemos para definir lo que es un exorcismo, ¿no? De tal forma que si lo queremos ampliar, diríamos que el rito del exorcismo está compuesto por una oración muy especial que hace un sacerdote, no cualquier sacerdote, esto hay que tenerlo en cuenta, y lo hace siempre, y hablo ahora en nombre de la Iglesia Católica, no es que hable yo en nombre de ella, sino que me refiero a la Iglesia Católica, lo hace siempre el exorcismo en nombre de Jesús y siempre con la autorización, por supuesto, de un obispo, ¿no? Para, pues eso, liberar a la persona de un demonio. Pero he insistido, Carmen, mucho, he remarcado lo de la Iglesia Católica para que nos quede ya claro de entrada que todas las religiones practican sus exorcismos, no solo la religión católica. Todas las religiones tienen
rituales para extraer el mal, el daño del interior de un cuerpo humano. Efectivamente, es lo que, bueno, lo que he estado investigando, que he mirado, ¿no? Que solamente no existe, ¿no? No son las únicas, pues como dices tú, la Iglesia Católica no es la única que hace este tipo de exorcismos y demás. No, Que me lié claro. un poco ahí porque estaba leyendo ahora una noticia de un Ujú. sacerdote justo que comentaba, ¿no? Que se le hacía la pregunta de que si el demonio existía y él dice que sí, que no Claro, es una idea ni un concepto, es una realidad espiritual. efectivamente, de todas maneras, la Iglesia Católica, de entre todas, es quien más ha perpetuado, ha hecho crecer la figura del demonio. Llámalo como quieras, demonio, diablo, Lucifer, lo que tú quieras, ángeles caídos, lo que tú quieras, cualquier entidad maligna, siempre bajo el amparo y paraguas de la Iglesia Católica, que es quien lo ha inventado, el concepto. Más que Ujú. inventarlo, le ha dado identidad, ¿vale? Porque el concepto de bien y mal siempre ha estado presente desde que los días son días, los tiempos son tiempos. Pero darle personalidad, identidad a esos demonios sí es una cosa que la Iglesia Católica ha potenciado. Diría que sigue potenciando porque no hay evolución en ese sentido tampoco, y que hoy en día, y lo vamos a descubrir también en este capítulo, sigue practicando la extracción de demonios, es decir, el exorcismo, se sigue practicando a día de hoy, quizás en este mismo momento se esté practicando algún exorcismo en algún rincón del mundo por parte de la Iglesia Católica. ¿Sabes lo que pasa, Juanca? Es que para mí en particular es un tema al que le tengo mucho respeto. Es un tema de que sobre todo, pues las noticias que escuchamos muchas veces, ¿no? De casos que se Ujú. comentan, de personas que se les va de las manos, ¿no? Claro, Este tipo claro. de cuestiones, ¿no? Es como, para mí es un tema, te digo, que me gustaría, y yo sé que lo vamos a tratar muy bien, lo vamos a tratar como con todo, ¿no? Con información y demás, pero sí que es verdad que cuando lees noticias de casos, ¿no? Y lo mal que acaban, pues uno se le pone los pelos de punta y le da pues ese respeto y ese temor, ¿no? También. Es importante con este y con otros temas donde entra la fe y donde entra también la integridad de la persona, es importante nunca frivolizar. Dicho lo cual, también hay que desmitificar mucho de lo que se envuelve con el papel platina del exorcismo, porque no lo es, ¿vale? Entonces, por eso es importante conocer a fondo cómo se teje todo este asunto. Recordarás quizás como en los primeros capítulos, o si no en el primero de tu programa, yo comentaba cuáles eran mis dos grandes pasiones dentro del mundo del misterio, que una eran las sectas y otra los enigmas de la iglesia. Bien, dentro de los enigmas de la iglesia, el gran enigma, más allá de quién fue Jesucristo, por supuesto, es el de los exorcismos. A mí me interesa, supinamente, me interesa muchísimo este asunto, hasta tal punto, ya se me pasó la fiebre, que hubo algunos años en los que moví cielo y tierra, como se suele decir, para poder estar presente en un exorcismo en el momento que se diese. Y los contactos los tuve y los tengo, ¿no? Quizás por los años me he vuelto más cauto y la apetencia ha bajado bastante. Pero debe ser una experiencia brutal, por supuesto, siempre con las protecciones y la cautela debida, ¿no? Pero sí he podido entrevistar a exorcistas a lo largo de estos años, a exorcistas oficiales y también algunos que creía serlo o creía tener esas capacidades sin ser oficial. Porque todo hay Y que decirlo, que la iglesia lo reconoce, que ellos tienen una escuela y tienen personas que se dedican a eso. sí, 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 sí. De hecho, se forman a párrocos, no a cualquiera. Es decir, hay una formación, te digo que bastante intensa, no solo de latín antiguo, etcétera, sino de demonología y de otras, mm, iba a decir asignaturas, de otras áreas que son necesarias y básicas. Es más, la Iglesia Católica tiene asignados exorcistas concretos en todo el mundo. Los españoles tampoco nos libramos, tenemos nuestros exorcistas oficiales de la Iglesia Católica. ¿Qué estoy Ujú. diciendo con esto? Que cualquier cura no puede hacer un exorcismo. Eh,
A ver, oficialmente están los que están. Ahora, en casos extremos o casos muy particulares, es cierto que obispos y algún párroco no siendo oficial también lo ha practicado, podría practicarlo, ¿no? Muy bien, bueno, dicho esto, la figura del exorcista, que siempre relacionamos con la Iglesia Católica, normalmente, ¿no? Aunque ya sabemos por lo que comentabas que no solamente ellos se dedican a este tipo de cuestiones. eh, Vamos a hablar de otra cosa muy delicada, que para mí esto me parece súper importante, ¿no? Porque te digo, por las noticias que hemos escuchado, el tema de los signos de la posesión. Claro, ¿cómo sabemos o qué debemos atender para saber que estamos o está esa persona poseída o es otra cosa? ¿Vale? Porque podríamos confundirlo con cualquier patología psiquiátrica, ¿no? Vale, ¿cómo reconocemos, por tanto, a una persona que está verdaderamente poseída? Bueno, si descartamos la anomalía psiquiátrica o psíquica, ya sea patológica o paranormal, que también a veces puede producirse, hay algunos signos a tener en cuenta. El primero, el hablar con muchas, es decir, tenemos a la persona delante haciendo cosas extrañas. Si esta persona habla con muchas palabras de lenguajes o de lenguas desconocidas o incluso que para nosotros nos parece imposible entenderlas, ese sería un síntoma. Nos vamos a encontrar a personas que, más allá de hablar su propio idioma y a lo mejor una segunda lengua, de repente comienza a exclamar frases, por ejemplo, en el antiguo hebreo o en rumano sin hablarlo o en alemán. Esto es un síntoma de la posesión, pero no es el único. Si hace presente cosas distantes o escondidas, hace aparecer objetos de forma súbita, esto que parece de película, Carmen, debo decirlo con toda la seriedad del mundo, que se ha dado, o por lo menos tenemos testimonios de exorcistas que afirman haberlo presenciado. También suele ser un síntoma común y siempre presente el demostrar que tienes más fuerza de lo normal. Y no estamos hablando que en un momento de rabia puedas levantar el brazo o dar una patada, no, no. Estamos hablando de una fuerza que llega incluso a deformar el propio cuerpo por la tensión que acumula. Estamos hablando de cosas muy llamativas, ¿eh? Vale, con esos signos de posesión, algo hay que hacer. Pues ahí es cuando el sacerdote, insisto, nos estamos centrando exclusivamente ahora en el exorcismo católico, es cuando el sacerdote empieza a entrar, digamos, en escena y es cuando empieza a practicar, perdón, lo que se estipula como el ritual romano, ¿vale? Y una serie de oraciones y de invocaciones que hacen sacar a ese demonio o presunto demonio o entidad maligna del interior, que a veces la persona poseída puede estarlo al mismo tiempo por dos o más demonios o entidades negativas, no solo por uno, ¿no? Tremendo. Yo lo estoy pasando mal, Juan, lo tengo que decir. Es un tema que a mí me puede, ¿no? Y me da miedo. De todo hay que Mira, decirlo. Ujú. bueno, yo te voy a calmar ese miedo. Mira, brevemente, te voy a dar algunas causas principales, digamos, por qué se producen las posesiones demoníacas. Siempre insisto en función de lo que dicta la Iglesia. Evitando estas causas, pues no te va a pasar nada, ¿vale? Vale. Mira, si participas en ritos satánicos, se te puede quedar ligado el demonio a tu cuerpo. Esta es una de las cosas que la Iglesia marca. La consagración de un niño al demonio por parte de sus padres, que realizan prácticas satánicas, también puede ser un síntoma, o perdón, una causa para que quedes poseído, ¿no? El pacto con el demonio, tan conocido, tan llevado y traído y que forma parte de tanta leyenda. Bueno, pues el pacto del demonio o con el demonio, también para rendirle culto, como por ejemplo lo que se le atribuía a las brujas, también es algo a tener en cuenta, o los maleficios, que es algo como más ligero, ¿verdad? Cuando determinadas etnias pues te hacen un maleficio si no aceptas lo que te solicitan, etcétera. Etnias o directamente personas, ¿no? Que se creen en posesión de una maestría. Lo que llamamos el llamamiento de espíritus. Y aquí hablamos directamente de técnicas de adivinación, pero sobre todo de herramientas como la Ouija,
que esto pues da para lo que da, como siempre te digo yo, para un capítulo entero, pero practicar este tipo de rituales, de llamamientos también son causas, algunas de las causas para quedar poseído. Vale, muy bien. Me quedo más tranquila, Juanca, entonces. Evita todo eso, Carmen, Sí, sí. y No, igual si conociéndome como soy, no te preocupes que lejos, lejos, ¿sabes lo que quiero decir? igual te libras. Sí, sí, no, se nos vamos a librar todos porque aquí siempre mucha luz. Mira, entonces ya sabemos lo que es el exorcismo, ya Ujú. sabemos lo que es la figura del exorcista, bueno, la que conocemos por la Iglesia Católica, los signos y las causas, ¿no? Sí. Entonces, para más o menos, hablamos del exorcista y tú bien nos apuntabas que aunque no fuera una niña en la que está basada, ¿no? La película, sino es realmente un niño, ¿no? Que toda esta película tiene su punto también, ¿no? O está basada o puede estar basada en un caso real, que me he liado Sí, yo un poco ahí. sí, El Exorcista, ese clásico del año, si no recuerdo, 1973, película, la única película a la que yo le tengo miedo, debo decirlo, es decir, yo no soy todavía capaz a mis 50 años de volver a ver esa película solo, no, no, ni de día ni de noche, no. Y el que la ve de las nuevas generaciones, pues le parecía a lo mejor hasta infantiloide algunos efectos, pero tiene algo que conectó con algunas generaciones y nos marcó. Máxime cuando conoces el expediente real, que como bien dices, no era o no fue protagonizado por una niña, sino en este caso por un niño, ¿vale? Robbie Mannheim, Robbie Mannheim, sí, ese es el nombre, a veces ya sabes que con los idiomas la liamos, un No niño que pasa quiso, nada, lo quiso decimos rápido y no se nota. y no se nota. Quiso contactar con su tía fallecida pues, a finales de los años 40 del siglo pasado, 1940. ¿A través de qué popular mal llamado juego? La Ouija. Vuelve a estar presente. Bueno, pues según revelaron algunos testigos, este niño decía que escuchaba algunas voces, que otros pues, no escuchaban, y empezó a ver cómo se movían las cruces, incluso llegaban a levitar las cruces a su alrededor, las que tenían colgadas en la pared en casa. Bueno, el pánico comienza a hacerse protagonista en esa vivienda, algo que describe muy bien el film del año 73, y comienza a sentir en su propio cuerpo, a padecer en su cuerpo la posesión. ¿Cómo? Pues a través de unas garras invisibles que le arañan. Insisto, estamos hablando de un caso real. Que le araña, no, más allá, le deja unas heridas realmente profundas, ¿no? El exorcismo se produjo, hay que decirlo, bajo la aprobación de la Iglesia, y el sacerdote que se hizo cargo de aquel ritual tuvo que realizar unas 30 sesiones para acabar casi rendido, casi con la vida de la criatura, pero de forma satisfactoria. Es verdad que en esa película, Linda Blair, Regan, ¿verdad? La niña poseída, Sí. bueno, pues se refleja muchísimo de lo que ocurrió en la realidad, aunque hay alguna licencia, como no podía ser de otro modo, artística. Lógicamente, el tema del cine, pues ya sabemos, ¿no? Esa manera, ¿no? De llegar más al espectador. Cuando la niña baja a 4 patas del revés por las escaleras, eso a mí es que lo estoy recordando ahora y me No, es que te digo, Juanca, yo lo voy a Sí, pasar sí, muy mal. Yo te sí, soy sí, sincera, sí. lo estoy pasando. Mira, donde tú ves ahí, aquí, bueno, los oyentes no me pueden ver, no nos pueden ver, pero yo lo estoy Pero pasando mira, mal y nada más está mi cabeza dándole vueltas a todo esto. pero fíjate lo que voy a decir para tranquilizarte a ti y a todos los oyentes. Esta noche, a las 2:30, 3 de la mañana, cuando se levanten a oscuras a hacer pipí, a lo mejor recuerdan esta conversación. No, sí, yo te digo que ya esta noche lo voy a recordar, seguro. Vaya. No, es que lo paso mal. Yo cuando lo comentamos que íbamos a tratar este tema, yo ya lo sabía, ¿no? Es un tema delicado, un tema que, Mm. bueno, que da mucho de sí, y aparte que uno tiene, pues eso mismo, la película de Exorcista. Yo tengo que decir que el buen recuerdo que tengo de esta película, que tengo una foto con más Boncido. Así que nada, de carne y hueso, no con él. No, joder. Sí, pero no, pero seguro que los oyentes, bueno, y también estamos haciendo súper buenos, porque tampoco estamos profundizando mucho más, Claro, ¿sabes? efectivamente. Pero No. se puede decir más todavía, ¿no? Pero bueno, El Exorcista es uno de los casos, ¿no? Llevados al cine, bueno, lo de este niño. Después hay más casos reales. Hombre, hay una película que
por la cadena temporal, por la cronología, nos puede sonar, a las nuevas generaciones le puede sonar más, que es El exorcismo de Emily Rose, ¿no? Esa película basada en la vida de Annalise Michel, quizás sea uno de los casos más controvertidos y también de los más famosos. Quizás sea controvertido por lo famoso que fue el caso, claro. Bueno, Annalise Michel, con 16 años, ya tenía antecedentes de epilepsia, problemas mentales, fue a parar a un centro psiquiátrico. En 1973, hay que ver qué pasó ese año, porque se va repitiendo la secuencia y yo nací también en ese año, arranqué el año naciendo. Bueno, pues esta joven comenzó a desarrollar tendencias suicidas, escuchaba voces, despreciaba, bueno, pues todo lo que tenía que ver con la religión, los objetos religiosos, y ojo, se bebía su propia orina, algo que ya he comprobado a lo largo de los años se ha producido en otros exorcismos reales. Bien, los padres de la criatura de la niña deciden y lo pregonaban que su hija estaba poseída, pero que la iglesia no permitió el exorcismo. Aún así, en secreto, 2 curas le hicieron algunos exorcismos sobre su cuerpo. Al final, pues, el tratamiento de epilepsia y el trastorno mental que tenía lo abandonaron, algo que hay que tener en cuenta, y Annalise falleció en 1974, con solo 23 años, pero desde los 16 hasta los 23 estuvo viviendo, padeciendo, sufriendo todos aquellos rituales en torno a su cuerpo, y acabó muriendo, digo, con 23 años, hay que decirlo así, duramente, víctima del agotamiento. Pues sí, pues muy, muy triste la historia, ¿no? de este caso. Y no sé qué más decirte, Juanca. Yo estoy, es raro en mí, sin palabras. Yo espero que los oyentes lo entiendan. Porque claro, estás contando todo esto y como uno tiene mucha imaginación, la secuencia me vienen a la cabeza, ¿no? De lo que Sí. pudo haber pasado esta persona o lo que pudo haber pasado en casos como este, ¿no? Yo he investigado algunos casos que por creer que eran por creer que era una posesión, familiares de la persona se han denominado exorcistas, se han creído poseedores de la capacidad de extraer ese daño y han iniciado rituales, en unos casos incluso, cuidado, que han encontrado en internet. Y han acabado con la vida del familiar, pues Ay, dándole sí. de beber agua con sal gruesa Por durante favor, días, a esto lo quería etcétera. yo llegar, Juanca, que hay que Claro. tener mucho respeto con este tipo de cuestiones, Por eso. que las locuras de estas características las justas y necesarias, y por eso es bueno la información siempre, dar la información y que las personas pues que sean conscientes y tengan 2 dedos de frente también, todo hay que decirlo. Es importante tener en cuenta el dato y es que del 100% de lo que llamamos exorcismo a primeras, normalmente ni el 1% llega a desembocar, perdón, que llamamos posesión, digo, del 100%, ni el 1% llega a desembocar en un ritual de exorcismo. No tiene nada que ver con el demonio ni posesiones la infinita mayoría de aquello que creemos o podamos creer en un momento dado que lo es. Hace, pues no te quiero engañar, creo que hace 8 años, no voy a dar demasiados datos, en el puerto de la Cruz, en una investigación en una vivienda particular donde 2 señoras vivían fenómenos extraños, 2 hermanas, una de ellas me pide, por favor, casi al borde de las lágrimas, claro, ella desde el desconocimiento, ¿no? Una señora pues con la cultura de la vida, pero no de las letras, ¿no? Me pide, por favor, que le busque un exorcista. Esto en el puerto de la Cruz, la isla de Tenerife. Y yo le explico que esto no funciona así, ni yo soy la persona adecuada para contactar con nadie. Y ella me argumenta el por qué lo solicita. Fíjate lo que te estoy contando. Yo creo que no lo he contado nunca en la radio. Bueno, pues hago lo posible, no por buscarle un exorcista, evidentemente, sino por tranquilizar a esta mujer, una mujer que sí se abraza a la fe, y consigo que un párroco vaya a su casa
a rezarle y a dejarle agua bendita en el lugar. Con eso y unas misas, esta mujer quedó mucho más tranquila. Efectivamente, no es descolgar un teléfono por parte de nadie y que te vengan a hacer un exorcismo a casa. La iglesia puede estar años investigando, si es que entra o comienza a investigar un expediente para catalogarlo como posesión y la posterior ritualística del exorcismo. Por eso decía yo que ni el 1% desembocan en eso, que seamos cautos y sobre todo mantengamos siempre la cabeza fría. Casi todo tiene una explicación y suele tener una solución en esta vida. Gracias, Juanca. No Pero sé esta si... noche yo al baño no voy a hacer pipí, como dices, ¿no? Pero bueno, que sí, hay que tener siempre cabeza, siempre estar centrado en el sentido de que, bueno, como bien dice, todo tiene su explicación. Aquí no Efectivamente. está hoy Juanjo Martín, nuestro compañero, periodista científico, pero seguramente después del otro día que hablamos de las casas encantadas, que él dirá, ay, Carmen, van a ir contra mí. Digo, no, es que está bien, tiene que haber siempre esas dos partes, ¿no? Y es importante, es muy importante que existan. Igual que qué, es bueno que existan, dicen, ¿no? El equilibrio, el bien y el mal. claro, qué bueno lo que comentas, porque mira, durante años, durante décadas, y ya no tiro más atrás porque yo no había nacido, tampoco exageremos con la edad, bueno, pues se ha criminalizado a quienes investigamos el mundo de lo controvertido, que es verdad, ha estado y está lleno de frikis, de colgados y de mentirosos. Pero frikis, colgados y mentirosos también hay en el ámbito del periodismo, de los fontaneros y de todas las profesiones. De todas. Pero sé de primera mano, a pesar del negacionismo oficializado que hemos padecido durante décadas, sé, insisto, de primera mano, que mucha gente de ciencias, ¿vale? Entiende que hay que abrir una vía a la experimentación para darle una respuesta, porque al final perseguimos lo mismo, la respuesta, que probablemente, casi con total seguridad, va a venir de la mano de la ciencia, estoy convencido, pero hay que investigar. Y que haya personas que se abran desde la ciencia a hablar de estos temas, a mí me parece un paso de gigante que estás dando en este programa y no sé si eres consciente, pero que no es lo que se estila. Hombre, hemos sido perseguidos literalmente por universidades, vamos a no dar nombres de ninguna, pero por universidades por tratar estos temas en ámbitos académicos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no, no, es que están ahí. Es como el otro día hablando también con el escritor sobre la criptozoología, ¿no? Que a lo mejor si se invirtiera un poquito más para investigar estos temas, se descubrirían cosas extraordinarias, ¿no? Porque Claro. siempre ha estado ahí. Entonces, yo creo que tiene que haber ese equilibrio, ¿no? Y hay que tener la mente también abierta, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tus palabras, pero bien, yo es que tú sabes que yo soy muy cinéfila y a mí es que me encantaba, que a lo mejor hasta no viene a cuento y siempre lo nombro, Expediente X, ¿no? Y está muy bien, que se cree siempre un debate, ¿no? Y como dices tú, no criminalizar a nadie, sino, oye, cada uno hace Claro. su trabajo, cada uno investiga lo que quiere y cada uno cree lo que quiere después. Y ya está. Efectivamente, así es, así es. Mucho no tiene que ver con el exorcismo, pero de algún modo nosotros estamos haciéndonos un exorcismo con estas palabras. Muy bien, siempre viene bien y así también nos liberamos un poco de las tensiones, por lo Por menos las eso, mías, porque sí es verdad que lo estoy pasando mal, lo estoy pasando muy mal. Vale, bueno, vamos con el caso de la película de Exorcista, el exorcismo de Emily Rose, si pero quieres, hay sí. muchos más casos, pero bueno, tú me marcas, si quieres comentamos uno más. Vale, ¿te Y parece que hablemos de lo que creo yo es uno, si no el más, uno de los más, yo creo que es el caso más grande de exorcismo en España, ¿no? El exorcismo de Marta. No sé venga, si te suena, porque el caso de Marta, el gran caso español, fue oficiado por un hombre al que yo he podido entrevistar en varias ocasiones. Es una persona muy culta, muy agradable y culta, José Antonio Fortea. El padre Fortea, un reputado sacerdote católico, teólogo, especialista en demonología, reconocido como uno de los exorcistas más importantes del mundo, ¿no? Bueno, pues él fue el encargado de enfrentarse a los más de 40 demonios que afligieron el cuerpo de la joven Marta,
vamos a llamarla así porque Marta no era su nombre, es un seudónimo por preservar la identidad de la muchacha, ¿no? ¿Vale? Pues un fenómeno tan fuerte, aquel conjunto de rituales sobre esta criatura, más de 40 demonios, que Tremendo, pasó, 40. Uf. claro, pasó a ser validado directamente por el Vaticano y a formar parte de el caso prototipo para ser investigado y analizado por la propia Iglesia, ¿no? Estamos hablando de, de una fustigación del cuerpo muy, muy, muy potente. Bueno, pues eh, la madre de la criatura, en medio de la desesperación por lo que estaba viviendo con aquella niña, por incluso la negativa de la propia Iglesia en un principio, como decía yo antes, no es a la primera, ¿no? De atender el caso. Bueno, pues la madre de la criatura capta la atención del padre Fortea, que fue la única persona que se dispuso, por lo menos, a interesarse por ese tema, ¿no? El padre Fortea, aprovecho para decirlo, tiene algunos libros muy interesantes. Quizás su obra más conocida sea la Suma Demoníaca. Es un tratado de demonología, el manual del exorcista, digamos, ¿no? Por si alguien quiere interesarse por esa obra. Bueno, pues esto comienza en el año 2000, ¿vale? El padre Fortea, en las primeras sesiones, comienza a preguntarle al maligno sobre cómo había entrado al cuerpo de Marta, y empezó a dar un nombre que resultó conocido, hay que decirlo, ¿no? La madre de Marta dijo que ese era el nombre de una de las compañeras de escuela donde había estudiado su hija, o donde estudiaba su hija, y que pues el demonio lo nombraba desde el interior del cuerpo de Marta, pero a través de su boca, con una voz pues gutural, ¿no? Quizás, interpretaba el párroco, fuera quien le causara daño a la joven. En cualquier caso, ahí comienzan, en ese momento, cuando tenía 16 años, esas sesiones de exorcismo o de extracción del mal. A principios del año 2021, Marta tuvo que ingresar en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque tenía convulsiones, empezó a quedarse ciega, histeria, tenía unos dolores brutales por todo su cuerpo. Estuvo al borde de la muerte, muy grave, pero que muy grave. Pensaban que no se escapaba. La madre, desesperada, seguía rezándole constantemente. Bueno, pues después de 12 días, la joven fue dada de alta, como que todo volvía a la normalidad de forma súbita. Duró poco esa calma. De repente Marta empezó a ser una niña agresiva, brutalmente agresiva. Comenzó a ocurrir sucesos en la casa, empezaron a crujir las paredes, a moverse los objetos. Fíjate, Carmen, cómo se desencadenan, digamos, los hechos a partir de que el padre Fortea se hace cargo del expediente del caso de Marta, ¿no? La niña estuvo en unos primeros pasos, en unos primeros estadios de aquello, pues tuvo alguna experiencia, notaba convulsiones muy leves en un principio, pero esto fue yendo a más, ¿no? A principios del año 2001, Marta tuvo que ser internada en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, pues tenía muchas convulsiones, se quedaba ciega por momentos, entraba en estado de histeria muy, muy fuertes y tenía dolores por todo el cuerpo. Hay que decirlo, Marta estuvo al borde de la muerte, estuvo muy, muy, muy grave. La madre, viendo que la hija se le iba, no dejaba de rezar constantemente, siempre junto a su hija. Bien, después de 12 días, la niña, la joven, fue dada de alta con una sensación de normalidad, vamos a decir, bastante abrumadora, como si no hubiera ocurrido nada. Hay que decirlo también, esa calma duró muy poco porque Marta, al poco tiempo, empezó a tener un comportamiento muy agresivo, a tener extraños pensamientos y empezó a ver o a provocar que se movieran objetos en la casa. Es que en la casa, aparte de moverse objetos de un lado para otro, llegaban a escuchar ruidos extraños, sonidos, crujidos, como si rayara o rascara la pared. Esa calma que quedó atrás, que pasó a ser agresividad, pues automáticamente
pasó a considerarse como un caso psiquiátrico. Pero aquello escapaba de lo psiquiátrico, iba mucho más allá. Estábamos hablando de que incluso Marta llegaba a sacudir la cabeza de forma súbita y casi inhumana. Aquello era un fenómeno sobrenatural delante de testigos que iban a la casa. En una ocasión, Marta se elevó desde el suelo, se puso a levitar, para que nos entendamos, en torno a 20 centímetros. Como puedes comprobar, estamos hablando de cosas bastante llamativas, ¿no? Mucho, mucho además. Esto siguió hacia adelante, por resumirte el expediente. El 23 de marzo de 2002, el sacerdote, el padre Fortea, bueno, pues comenzó, digamos, a revelar qué tenía dentro esta niña, ¿no? Comenzó a detectar a esos demonios, empezó a extraerlos y hasta que en el año 2004, pues, dio por finalizado en una primera fase aquella posesión multidemoníaca. El padre Fortea sobre este caso ha dado un montón de conferencias. No lo he comprobado, entiendo que sí, que estén en internet algunas de ellas por si alguien quiere conocer a fondo este expediente. Recuerdo una conferencia que dio en Ciudad de México en el año 2008, donde pues, hablaba del éxito de aquel caso. 7 demonios tomaron al final posesión del cuerpo de la joven. Se hablaba de muchos más, pero hubo 7 que eran, digamos, los que estaban ocupando el cuerpo de forma continuada y, pues hay que decirlo, se convirtió en un expediente de posesión de los más largos que se conocen en la historia, validado, insisto, por el propio Vaticano. Perfecto, ¿no? Y con lo más importante, con un final feliz. Eso me encanta que sea así. Aparte, como tú comentas, que es muy raro que el Vaticano pues lo haya registrado como tal, porque son años de investigación y demás, a pesar de que en su momento pues no querían intervenir, pues mira, al final pues lo hicieron. Y gracias, Juanca, gracias. Bueno, te voy a animar. Si, Venga. si en medio, ahí va otra. Si en medio de la noche escuchas este nombre, yo me preocuparía. Zabulón. Vaya, ya está. Mira, Juanca, no, mira que antes pasó, los oyentes no lo saben, y yo para estas cosas soy muy seria, pero es que antes nos pasó una cosa muy extraña que Cuéntalo. tuvimos que incluso interrumpir la conversación. Pero bueno, que son cosas que pasan, ¿no? Dicen que son los duendes de la radio, en este caso el duende del podcast, ¿no? Pero bueno, que sí, que espero que los oyentes me perdonen, pero es un tema que, bueno, que seguro que ellos que pues les pone un poquito pues la piel de gallina y les pone nerviosos, ¿no? Por el respeto que se tiene, ¿no? A este tipo de cuestiones. Lo que hay que hacer en este momento, y ahora sí voy en serio, de todas formas el nombre Zabulón, guárdenlo por ahí, pero lo que sí voy a decir en serio, si alguien por esta conversación que hemos tenido se siente sugestionado o no se siente del todo cómodo, lo que hago yo siempre es poner un poquito de música alegre que anima el alma, y si están escuchándonos de día, siempre será mejor que de noche, porque de día te das un paseíto al aire fresco y todo se pasa. Lo que no sé si puedo confesarlo, esto lo estamos haciendo en horario nocturno. Sí, lo puedes decir, lo puedes decir. Mira, yo voy a contarte también una anécdota. Venga, ya que estamos, Venga. yo me acuerdo, claro, yo era de pequeña como que yo no tenía miedo de nada, ¿no? Mi padre siempre, yo dormía incluso en una casa grande, ¿no? En la casa de los abuelos, y yo no tengo miedo. Mi hermano sí que era como un poquito más asustadizo, perdona, hermano, por decir esto, ¿no? Y yo siempre como que era muy valiente y demás. Me acuerdo que mi padre, cuando era pequeña, no tan pequeña, porque si no van a decir, Dios mío, cómo ese padre, ¿no? La película, que no tiene mucho que ver con esto, una película que se llama El Ente, no sé si te suena. Sí, claro. ¡Guau! Hombre, La vi, me la pusieron esa película, Dios mío, qué mal. De hecho, ahora la estoy nombrando, la estoy mencionando y posiblemente pues, lo pase todavía peor. Una película muy basada también en hechos reales, se supone. Bueno, en cualquier caso, que de verdad no te preocupes. Esta noche o cualquier noche, lo único que tienes que estar pendiente es a perros o gatos, quienes los tengan. Si se quedan mirando a un punto fijo en medio de la nada, ahí es cuando te tienes que preocupar. Mientras Claro, tanto, disfruta.
Claro, no, de todos modos, eso ya me ha pasado, ¿eh? Lo de que el gato mira un punto fijo, eso me ha pasado y seguro que a los oyentes, a más de Bueno, uno, le ha pasado también. Tema que vamos a tratar, ¿verdad, Juanca? Ya que estamos, pues lo claro, adelantamos en el próximo episodio. perfecto. Si te parece, hablamos del gran enigma que rodea a una de nuestras grandes mascotas, que son los gatos. Hay un montón de historias referidas al mundo gato que vienen desde atrás y que algunas rozan, si no lo tocan de lleno, lo sobrenatural. Y conoceremos, no voy a adelantar más, la historia de un gato que muchos quizás tengan en sus casas o sus negocios. Muy bien, perfecto. Pues Juanca, muchas gracias. Ha sido un placer como siempre y nos escuchamos en el siguiente episodio con este Hasta, tema tan interesante. hasta el próximo, un Que abrazo. pases dulce sueño. Sí, sí, tú también. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao. When the evening falls and the daylight is fading, from within me calls, could it be I am sleeping? For a moment I stray, then it holds me close to home, I cannot say. Close to home, feeling so far away. Caso Roswell, otros casos similares, historia de los objetos volantes no identificados, saber qué significa Fanny, es lo que vamos a tratar a continuación con el periodista científico, con nuestro compañero Juanjo Martín. Después de hablar de un tema tan intenso como es el tema del exorcismo, pues qué mejor que tratar otro de los temas estrellas aquí en Tal Como Somos y que sabemos que les interesa a muchos de ustedes, el tema OVNI. Y vamos a hablar de este tema con el compañero, con el periodista científico Juanjo Martín. Vamos a hacer pues como, ¿cómo lo podemos decir, Juanjo? ¿Qué hace con los OVNIs? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carmen, encantado de estar con ustedes una vez más para hablar de un temazo, el clásico, el tema de los temas del mundo del misterio, que son los ovnis. Pues si te parece podemos hacer un pequeño resumen de la evolución de este fenómeno hasta nuestros días, muy breve, porque esto nos podría llevar días, pero no un recorrido de cómo se origina el fenómeno y cómo ha evolucionado hasta ahora, porque sí que ha habido una evolución y ha habido incluso una evolución antropológica y sociológica del fenómeno. Efectivamente, bueno, ya en su momento lo tratamos también contigo en lo que tiene que ver con el cine, pero ahora lo vamos a tratar de otra manera diferente, ¿no? Más de la vida real, que bueno, que a veces dicen, ¿no? Que la vida real supera la ficción. Y en este caso, pues podemos decir que sí también. Sí, ya sabes que mi opinión en este tema es muy clara, son fenómenos reales, pero que ni mucho menos pertenecen al mundo extraterrestre, como muchos investigadores defienden. Y bueno, lo podemos ver a lo largo de su historia en su origen, porque aunque la gente no lo sepa, el fenómeno ovni como tal tiene un origen, un nacimiento, un caso cero. Si bien es cierto que hablan de ovnis en la antigüedad y que extraterrestres en la Biblia, en fin, hay un montón de historias sobre esto, si hablamos de la ufología o el fenómeno ovni moderno, tenemos que poner una fecha, y esa fecha no es otra que el solsticio de verano de 1947. El día de San Juan, fíjate, el 24 de junio de 1947. Una noche mágica esa, ¿no? Sí, Y encima, si ya nos dices esto, no sabía que existía una fecha clave, o sea que es genial. Pues sí, fue una fecha que dio origen a todo, y casi nada a lo que ha originado este fenómeno. Porque nos ponemos en antecedentes. Ese día, el 24 de junio de 1947, un
piloto norteamericano, el Kenneth Arnold, pues salía con su avioneta para hacer una operación avistamiento, de rescate de un avión militar desaparecido. Y pues estaba por el Monte Rainier en el estado de Washington, pues volando, haciendo esas operaciones de búsqueda y rescate, y durante el vuelo él observa una serie de objetos que reflejan la luz del sol y que le llaman la atención. Estaban en formación y le pasan cerca, les llama la atención, no saben lo que es, y cuando regresa al aeropuerto, pues lo comunica. ¿Y cómo expresa y cómo explica lo que ha visto? Pues él dice que ha visto una serie de objetos con forma, digamos, de ala delta, que reflejaban la luz del sol y que se movían, y ahora atención a esto porque es crucial, se movían como cuando tiramos un plato sobre el agua y va rebotando sobre el agua. ¿Qué pasó? Que los periodistas que recogieron la noticia se quedaron solo con esta parte y confundieron el cómo volaban con la forma, y publicaron que Kenneth Arnold había visto platillos volantes. Él nunca dijo que había visto platillos volantes, sino que se movían como cuando tiras un plato sobre el agua y empieza a rebotar sobre el agua, porque en realidad tenían forma de ala delta. Y a partir de ahí se generó el fenómeno, el gran fenómeno y famoso fenómeno de los platillos volantes, por un error de interpretación de los periodistas que recogieron la noticia. Y qué curioso, Carmen, que a partir de ahí la gente lo que veía en el cielo eran platillos volantes, no veían a las deltas. Completamente sugestionados por esa noticia, comenzaron a ver platillos volantes hasta la actualidad, porque los platillos volantes se siguen viendo ahora. Pero fíjate cómo un error caló en la memoria colectiva o en la psique colectiva de toda la gente o de mucha gente, y comenzó a ver aquello que fue realmente un error. Estoy convencido que si Arnold hubiese dicho alas delta o pirámides, la gente hubiese visto pirámides y no, los platillos volantes no hubieran sido famosos. Y a partir de ahí, lo que no se esperaba este hombre es que fuera realmente famoso. Era una personalidad del mundo del misterio y era invitado a multitud de charlas y conferencias, entrevistas, y realmente vivió un poco de todo esto, ¿no? Pues él falleció en el año 84, en enero del 84, y estuvo viviendo de esa observación que luego se explicó. Y estuvo viviendo, pues yendo a conferencias, participando en libros, haciendo entrevistas, escribiendo artículos. Realmente le fue muy, muy productivo ese error, ¿no? Pero de la misma manera que en el otro podcast hablábamos de cómo el cine había influido al fenómeno ovni, que la gente veía fenómenos que previamente se habían visto en el cine, este es un ejemplo clarísimo de cómo un error de interpretación caló en la sociedad y se extrapoló a los testigos, ¿no? Y cómo ese error, como decía, se empezó a relatar en todos los testimonios ovni. Después de esto, después del 47, el fenómeno ovni empezó a hacerse grande. También en el contexto en el que estamos, que lo explicamos también en el caso del cine, estamos en un contexto de Guerra Fría. Recuerda, en el que había una tensión militar muy, muy grave, y en el que había un temor en la sociedad norteamericana a una guerra real nuclear, ¿no? Y entonces todo este tema de, o muchos autores lo interpretan así, ¿no? Como el temor de la invasión soviética se extrapola al temor de la invasión extraterrestre. Y el cine también, y la literatura lo hace de esa manera, ¿no? Y ahí empezó el fenómeno. Y hay un montón de hitos. Este es el primero, sin duda, pero otro hito se produjo muy poco tiempo después. Ya todo el mundo hablaba del fenómeno de los platillos volantes, erróneamente, y a principios de julio del 47, del mismo año, se reporta en un lugar muy conocido a partir de ese momento, en Roswell, Nuevo México, que había caído uno de esos platillos. Fíjate que el 2 de julio del 47
un objeto desconocido se estrelló en el rancho, un rancho cerca de Roswell, y Esto, lo del rancho, me sonó mucho tipo película también. Bueno, ahora me vino a la cabeza Superman, ¿no? sí, pues claro, allí solo hay ranchos, pues se cayó en un rancho y bueno, fue algún tiempo después. El 8 de julio ya la prensa se hizo eco de todo esto y comenzó a hablar, y comenzó en ese momento la historia del ovni estrellado en Roswell, que nunca fue tal. Sí es cierto que la prensa, al calor de esa información de junio, ya estaba todo el mundo como loco buscando informaciones de platillos volantes extraterrestres, y un poco dio a entender que este era otro fenómeno más, o quizás uno de aquellos platillos volantes estrellados en el rancho este de Nuevo México. Pero lo que se sabía en ese entonces es que muy cerca de ahí se estaban ensayando globos, mira tú que está de actualidad ahora también, Carmen, Sí, globos sí. espías norteamericanos. Ujú. Pues en ese lugar Estados Unidos estaba fabricando globos espías para espiar a No, es la que lo URSS. estás contando y es tal cual lo que está ocurriendo Sí, en la actualidad. Es como las tendencias, es como el rollo de, venga, ahora se llevan los pantalones de campana, pues más o menos igual, ¿sabes? Venga, vamos, sí, si y miramos un bueno, poquito más a la historia, pues eso está. pues mira, y esto se sabían entonces, las fuerzas aéreas lo sabían entonces, pero es que en junio del 97, de 1997, Estados Unidos eh, pues confirmó que los restos estrellados en Roswell fueron fruto del proyecto Mogul, que fue un proyecto de alto secreto norteamericano que comenzó en ese mismo año, en el 47, y que pretendía usar globos capaces de alcanzar grandes alturas para recabar información sobre pruebas atómicas en la Unión Soviética. Pero es que lo reconoció en el 97. Pero esta información no ha calado en la gente. Si tú le preguntas a cualquiera el caso Roswell, no te van a hablar del proyecto Mogul y de los globos espías, te van a hablar del ovni terrestre Pero es que, estrellado. Juanjo, es que el tema de Roswell es un caso que dio mucho de sí, y no solo eso, sino que circularon un montón de imágenes. Yo me Sí, acuerdo que hubo una temporada, cuando estaba de actualidad, el tema OVNI, porque esto va también por momentos, en todas las revistas especializadas en este tipo de temas, yo llegué a ver imágenes de incluso los extraterrestres que se habían estrellado, y imágenes también de, bueno, lo típico que hemos visto en algún momento en alguna película, pues todo protegido y como el objeto, pues, como dices tú, en esa zona apartada, ¿no? Restos del objeto volante no identificado. sí, esas fotos se hicieron una foto en la que se ven material plateado y unas personas posando con esos restos que se ha hecho archifamosa, pero Ujú. esos restos concuerdan perfectamente, no con una nave extraterrestre, ni mucho menos, sino con un globo. En ese momento, la Fuerza Aérea, evidentemente, le gustó la teoría del ovni estrellado porque le venía mejor que reconocer que tenían globos espías. Entonces dijo, ¿que creen que es una nave extraterrestre? Adelante con la nave extraterrestre. Efectivamente, es una nave extraterrestre. Evidentemente, dejaron correr el bulo de que era una nave extraterrestre, le convenía más que reconocer que tenían un programa secreto para lanzar globos espías, lo que sí hicieron en 1997, que es reconocer que eran restos de eso. Sobre esas fotos que hemos visto, sí que recuerdo que se montó una gran polémica con una autopsia que se coló o se filtró a los medios de comunicación en los años 90, pero se demostró que era un fraude, era un muñecote, un muñeco, el protagonista de esa casi broma, yo diría broma, que hicieron en algún canal de televisión. Y lo interesante del caso Roswell es que cuando se produjo en los años finales de los años 40, en el verano del 47, pues se habló mucho de eso, tal, pero se olvidó, el caso cayó en el olvido y no fue hasta los años 70 cuando se rescató, y es cuando al calor de la ufología moderna y de las supuestas oleadas ovni y de que habían ovnis todos los días para desayunar, al calor de eso fue cuando se rescató y se puso de moda el caso Roswell. Y
evidentemente también gracias al cine y a la televisión. Tenemos Independent Day, en La Roca lo nombran. Bueno, hay series de televisiones también dedicadas concretamente a este caso que se llama Roswell. Hay una serie que se llama Roswell que va sobre Sí, este tema y después, bueno, el clásico, lo que nos gusta mucho nombrar aquí, Expediente X. De hecho, la imagen en el cartel que está en el despacho de Mulder, se ve el en platillo Expediente volador, X, sí, efectivamente. Expediente X, ujú. Todo en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, yo qué sé, un montón de películas sale el tema este del hangar de Roswell, la base secreta, porque tienen todos los ingredientes para que... Y sí que lo es, porque es una base secreta en el desierto, algo que se estrelló, Bien le gusta a los cosas que no se americanos saben explicar. los casos secretos, ¿no? Es que, te digo, ellos Sí, mismos viven una película, ¿no? Así da tanto juego todo, ¿no? Y las sí, cosas que no sabemos y lo que desconocemos, seguramente. y un pueblo que vive de eso. Ahora mismo ese pueblo vive de los turistas que van allí para hacerse la foto en el cartel y para comprar un souvenir de Roswell. Yo estuve en Roswell, ¿no? Incluso Ujú. hay un museo del OVNI en Roswell. O sea, imagínate el dinero que da. Pero bueno, evidentemente, por mucho que expliquemos que es un caso cerrado, que no hubo ningún tipo de nave extraterrestre, que no hay extraterrestres congelados ni apresados en la base secreta o la base aérea, mejor dicho, de allí, da igual lo que digamos, porque el caso Roswell ha calado muchísimo en la sociedad y va a seguir así, igual que lo fue el caso de junio del 47, de los platillos volantes, el origen de los platillos volantes. Y esto está un poco también de actualidad porque el fenómeno ovni durante muchos años se, se unió al término o al origen extraterrestre. La gente que veía una luz brillante en el cielo pensaba que a bordo de esa luz brillante había un chofer extraterrestre que venía de no sé dónde y que se daba una vuelta aquí por la Tierra, ¿no? Y algunos de ellos se estrellaban, como en el caso Roswell, ¿no? Bien, entonces no ha habido ni una sola prueba que haya demostrado en todos estos años de que el fenómeno ovni como de origen extraterrestre exista. Si bien es cierto que las luces extrañas en el cielo sí se siguen viendo, ¿no? Entonces, para quitarle ese matiz pseudocientífico que sin duda tiene, ese barniz pseudocientífico que sin duda tiene el término ovni, ahora se han inventado un nuevo término, la Fuerza Aérea Norteamericana, que es FANI, fenómeno atmosférico no identificado. Ya no hablan de ovnis, cuando quieren hablar de algo así, hablan de FANIs, fenómenos aéreos no Pues identificados, tú te crees aéreos o atmosféricos. que me lo comentaste hoy, que te comenté que, bueno, que lo desconocía y que, bueno, después me puse a investigar, pues me quedo más con el tema ovni. No sé, será que ya la costumbre, ¿no? Que somos personas Claro, comunes, nosotros pero somos de la generación de los ovnis, claro. claro, y lo otro como que mola menos, ¿no? Es como más frío, ¿no? Es como Sí, que ya limita la imaginación, es como ya está, es lo que hay y no se esperen nada más, ¿no? En sí, cambio, que aunque, la ovni puede pasar cualquier cosa, ¿no? claro, aunque el término ovni eh, rigurosamente solo significaba objeto volador no identificado, lo que han quitado del término es lo de objeto y lo han cambiado por fenómeno porque no quieren dar la sensación de que hablan de objetos físicos, sino de fenómenos aéreos. ¿Y por qué fenómenos aéreos? Porque es cierto que el Pentágono, la Fuerza Aérea, ha grabado inquietantes imágenes de fenómenos aéreos, por referirme a este término, que han captado los aviones militares norteamericanos en aguas de la costa, por ejemplo, de San Diego recientemente. Entonces, ahí se ven cómo supuestos objetos, entre comillas, evolucionan de una manera muy extraña, muy rápida, pues casi desobediendo las leyes de la gravedad. ¿Qué pasa? El Pentágono está muy preocupado por esto, porque más que pensar que son seres terrestres que están por ahí pululando por su espacio aéreo, lo que sospechan es que son contramedidas electrónicas o cebos electrónicos que están usándolo para despistar a la aviación, al ejército norteamericano. Y me explico.
lo que creen es que son proyecciones holográficas electrónicas en la atmósfera que se crean para despistar a las defensas antiaéreas. O sea, es como proyectar un avión falso en la atmósfera que incluso da una señal de radar para enviar allí los cazas y que los cazas vayan siguiéndolo y despistándolo, ¿no? Es como para reírse de ellos, como cuando jugamos con el gato proyectando un puntero láser en la pared y lo volvemos loco. ¿Qué te iba a decir? O cuando también alguien te incomoda, ¿no? Cuando eras más pequeño con un espejo, ¿no? Que te pone a descapilarte, ¿no? ¿Y de dónde viene esa luz, no? Sí, pues los analistas de defensa lo que creen es que realmente son ese tipo de medidas electrónicas que se están ensayando. No se sabe si están ensayándolo ellos mismos o son pruebas militares de esos, no sé, distracciones electrónicas o contramedidas electrónicas, o lo están ensayando con ellos, que sería más preocupante, ¿no? Pero es cierto que, como pasó en los años 40, ahora estamos en un momento también casi de guerra fría, donde hay una guerra casi mundial, ¿no? No es mundial porque solo están en conflicto dos países, pero hay una implicación internacional muy importante. Y es en estos momentos cuando comienzan, como en los años 40, a verse estos fenómenos por todos lados. O sea que por eso que muy atentos, porque no es casual que ahora, como en los años 40, comencemos otra vez a hablar de estos fenómenos, porque siempre que estamos inquietos, miramos al cielo. Efectivamente, es lo que comentábamos cuando hay esa inquietud, pero bueno, en este caso ya no hablamos de ovnis, sino fenómenos adversos, ¿no? ¿Cómo es? Atmosféricos no identificados. Lo de adverso, bueno, lo he añadido. Puede ser adverso o no. Bueno, pues, ¿qué te digo? Que ha sido muy interesante, Juanjo. Hemos aprendido mucho hoy. Muchas gracias. Los oyentes también se han quedado contentos, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, el tema este lo desconocía. Pues mira, una cosa nueva, dice que uno no se acuesta sin aprender algo nuevo. Eso es. Bueno, pues que tengas una buena semana y nos escuchamos en el siguiente episodio. Cuando quieras. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Muchas. Y llegados a este punto, ya saben lo que toca. Toca decir hasta pronto, hasta el siguiente episodio. Y también, como estamos acostumbrados, terminamos con una frase que últimamente dedicamos al mundo del cine. Y la frase elegida dice lo siguiente: eso desean los que viven en estos tiempos, pero no nos toca a nosotros decidir qué tiempo vivir. Solo podemos elegir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Frase del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Y una que me gusta mucho, que no quería dejar de mencionar, no quería dejar de decirla, dice lo siguiente: no me acuerdo de olvidarte, de la película Memento. Y la canción, para terminar, la canción elegida para este sexto episodio, viene de la mano de La Cabra Mecánica, que fue un grupo de pop rock español formado por Miguel Ángel Hernando y varios músicos que fueron entrando y saliendo de la banda, y que se caracterizó por la mezcla de estilos y el mestizaje. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ay, recuerden que la vida solo es perfecta en las películas. En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precio sin competencia, una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harto de tanto frotar. Tú que eres tan guapa y tan
quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Tú que eres tan guapa y tan lista, y tú que te mereces y un príncipe, un dentista. Tú te quedas a mi lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Y tú qué bonito el mar, cuando lo miro a tu lado olvido las pateras, las mareas negras, los alijos incautados, la playa en donde se dejan morir las ballenas, este infumable plato combinado. Una mano pide al cielo, la otra en el cajón del pan. Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta, estoy harta de tanto frotar. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista. Yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que soy tan guapa y artista, yo que me merezco un príncipe, un dentista. Yo me quedo aquí a tu lado y el mundo me parece más amable, más humano, menos raro. Yo que me engaño y me diga que no, siempre estás tú detrás de mí, mejor yo. Y aunque no soy para ti, que soy para contigo, el mundo es tan redondo como el piercing de tu ombligo. Las cosas se pone duras sin tu aliento, siento con amargura que estoy perdiendo la frescura, que se vuelve frío sin tu calor y sin drogadura que tú